Hola, somos Nerea, Paula y Sergio y en este vídeo vamos a hablar sobre los peces. Aunque todos creamos que conocemos estos animales, realmente esconden muchos secretos que vamos a descubrir en este vídeo, así que vamos allá. En este vídeo vamos a hablar de lo siguiente. 1. Características y clasificación de los peces. 2. Función de nutrición de los peces, así como de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 3. Función de relación de los peces, de los sistemas nervioso y endocrino. 4. Función de reproducción de los peces. 5. Ejemplos de especies que se usan en investigación. Y 6. Ejemplos de especies típicas de Andalucía. Los peces son animales marinos, abundantes y diversos en los distintos océanos, lagos y ríos de nuestro planeta. Muchos de ellos forman parte de la dieta de la humanidad, mientras que otros pueden llegar a ser animales de compañía. 1. Son vertebrados acuáticos. 2. De cuerpo fusiforme. 3. Son poiquilotermos, es decir, que varía la temperatura corporal. 4. Con respiración branquial. 5. Sus extremidades son de tipo aleta. 6. Son animales eucariotas. Los peces los podemos clasificar en dos grandes grupos. 1. Peces cartilaginosos. Son los que poseen esqueleto cartilaginoso. Su cuerpo está cubierto de dentículos dérmicos. La aleta caudal es heterocerca, es decir, que poseen dos lóbulos desiguales y carecen de opérculos. Algunos ejemplos son los tiburones y las rayas. 2. Peces óseos. Son los que poseen esqueletos óseos. Sus escamas son óseas y se disponen superpuestas. La aleta caudal es homocerca, es decir, con dos lóbulos iguales, y las hendiduras branquiales están cubiertas. La mayoría de los peces son óseos. Ahora vamos a hablar sobre la nutrición en los peces. La nutrición es el conjunto de procesos relacionados con la toma de sustancias del exterior y su transformación y utilización posteriores. Los peces tienen una nutrición heterótrofa y contienen sistemas de incorporación y de transporte de los nutrientes para que estos lleguen a todas las células. En primer lugar, hablaremos del aparato digestivo. En él se realizan los procesos que preparan los nutrientes para su incorporación al sistema circulatorio, que los distribuye a todas las células. A diferencia de los animales terrestres que utilizan hidratos de carbono como fuente de energía, y los animales acuáticos son los lípidos y las proteínas las que actúan como fuente de energía. El porcentaje de proteína que requieren los peces es muy alto. Ahora vamos a hablar sobre los procesos del aparato digestivo, que son 4. El primero, la ingestión. Es el proceso por el cual los peces ingieren alimentos del medio acuático, que pueden ser alimentos como plantas, plancton, bacterias, gusanos, insectos, caracoles, etc. Este proceso lo realizan mediante la boca, lo cual presenta una lengua fija debido a lo que los peces no necesitan manipular tanto alimento como los humanos. El segundo es la digestión. Se trata de la degradación de los alimentos en moléculas más sencillas. En los peces, la digestión mecánica se produce entre el esófago y el estómago, donde los alimentos son triturados. Además, la digestión química en los peces se produce en el estómago. Órganos como el hígado y el páncreas aportan enzimas digestivas al proceso de digestión de estos animales. En tercer lugar está la absorción. En los peces se produce en el intestino, donde todos los nutrientes son absorbidos. Y por último, la digestión, que es la eliminación de los productos no asimilados tras la digestión. En este proceso interviene el aparato excretor. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. La respiración es el intercambio de gases entre el organismo y el medio ambiente. El paso de los gases al interior del organismo de los animales se lleva a cabo mediante difusión pasiva. Este intercambio gaseoso permite que los peces obtengan el oxígeno necesario para producir energía a partir de los nutrientes que consumen y eliminan los productos de desecho de la respiración celular. Los peces obtienen oxígeno a través de sus branquias, que son estructuras membranosas soportadas por estructuras cartilaginosas y que se encuentran ubicadas en las paredes laterales de la cabeza. Las branquias de los peces son filamentosas y dependiendo de dónde se localicen se distinguen entre branquias externas y branquias internas. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de respiración de los peces. El primero, el agua entra por la boca del pez. Seguido, fluye a través de las branquias donde el oxígeno se difunde desde el agua hacia la sangre de los peces y el dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia el agua. Y por último, el agua sale por el opérculo. Los peces cartilaginosos respiran de distinta manera, ya que el agua en vez de entrar por la boca, entra por unos orificios laterales llamados espiráculos y en vez de salir por el opérculo,
sale por unas hendiduras branquiales localizadas a ambos lados de la cabeza. El aparato circulatorio en los peces. Los peces presentan un sistema circulatorio cerrado, es decir, que va por el interior de los vasos, y tienen circulación simple. Es decir, el circuito es único y la sangre pasa una sola vez por el corazón al dar una vuelta completa al circuito a lo largo del tiempo. Su corazón está dividido en dos cámaras, una aurícula, receptora de la sangre, y un ventrículo, eyector de la sangre. El proceso del aparato circulatorio de los peces es el siguiente. El ventrículo expulsa la sangre desoxigenada hacia las branquias. La sangre pierde presión al pasar a través de las branquias. Allí se oxigena la sangre. Esta recorre la arteria aorta dorsal hacia los órganos. Allí la sangre recoge el CO2 y cede el O2. La sangre vuelve al corazón por las venas. El sistema excretor de los peces está compuesto por el sistema urinario y este a su vez está compuesto por los riñones, los cuales contienen las nefronas, los uréteres, que son dos conductos, la cloaca, que se comunica con el aparato digestivo, y la vejiga urinaria, responsable de almacenar la orina. En este caso, la diferencia entre los peces óseos y los peces cartilaginosos es que los óseos poseen los riñones encima de la vejiga natatoria y los conductos que fluyen con él confluyen en una vejiga urinaria, mientras que en los cartilaginosos, como no poseen vejiga natatoria, los riñones se encuentran en la parte superior de la cavidad abdominal y los conductos que parten de ellos terminan en la cloaca. Los peces desechan productos como el amoníaco, la orina o la sal. En el caso de la sal, los peces necesitan de mecanismos para eliminarla. Los peces óseos marinos, como viven en un medio tan altamente concentrado en sal, por ósmosis el agua tiende a salir del cuerpo. Para compensar esta pérdida, los peces ingresan agua por las branquias y eliminan la sal luego en las branquias. El amoníaco también sale por las branquias mediante transporte activo. Por otra parte, los peces cartilaginosos poseen glándulas de la sal, encargadas de eliminar la sal adquirida por los alimentos marinos. La función de relación es la capacidad que tienen los seres vivos para percibir estímulos y producir las respuestas adecuadas para permitir su supervivencia. Está formado por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ahora vamos a hablar sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso procesa y coordina la información sensorial y envía señales motoras para controlar la contracción muscular y la locomoción, permitiendo a los peces desplazarse en su entorno y evitar peligros. Está formado por los órganos receptores. Los ojos de los peces carecen de párpados y glándulas lacrimales, además de que no son capaces de regular el diámetro de la pupila. El oído detecta las vibraciones del agua y los botones gustativos se encuentran en la boca, la faringe, las aletas y las barbas. El olfato tapiza una única cavidad nasal y el tacto se encuentra en la cabeza y en los labios. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. El encéfalo está formado por el mielencéfalo, que regula actos involuntarios, el metencéfalo, que mantiene el tono muscular, la postura y el equilibrio, el mesencéfalo, el diencéfalo, que analiza y transmite la información sensorial al telencéfalo, y el telencéfalo, que regula actos voluntarios. La médula es la encargada de regular todos los impulsos eléctricos del cuerpo y funciones vitales y locomotoras. El sistema nervioso periférico está formado por numerosos nervios, como los craneales y los espinales raquídeos. El sistema endocrino. Los peces elaboran una respuesta que se transmite en forma de impulso a los órganos efectores. La respuesta puede ser motora, por ejemplo, los peces se mueven en zigzag gracias a la musculatura de su cuerpo y se estabilizan mediante las aletas, o secretora, donde interviene el sistema endocrino. El sistema endocrino secreta numerosas hormonas. En los peces podemos encontrar las feromonas, las cuales intervienen en la señalización de un territorio, en la localización de individuos del otro sexo o en indicar alarma ante situaciones de peligro. También encontramos el hipotálamo, el cual controla la secreción de otras hormonas importantes en la homeostasis del pez. Por otra parte, los peces poseen la vejiga natatoria, un órgano que les permite flotar y bajar en el agua cuando estos los consideran necesarios. Además, los peces poseen la línea lateral, la cual permite obtener información hidrodinámica del ambiente. La función de reproducción en peces. Los peces presentan una reproducción sexual, ya que se producen mediante gametos.
La mayoría de los peces tienen sexos separados, llamados peces gonogóricos. Pueden existir peces hermafroditas, es decir, que pueden tener los órganos reproductivos tanto de macho como de hembra. Un buen ejemplo de hermafroditismo es el pez payaso. La reproducción consta de 3 fases. La primera, gametogénesis. Es el proceso donde se producen los gametos masculinos y femeninos de los peces. En los peces machos, los gametos se producen en los testículos. Existen 2 tipos de testículos, lobulares y tubulares. En los peces hembra, los gametos se forman en los ovarios. Los ovarios tienen formas de sacos y pueden estar presentes en pares o fusionados. La segunda fase es la fecundación. La fecundación de los peces puede ser externa, interna o bucal. Fecundación externa es la más frecuente porque expulsan los gametos al medio para reproducirse. La fecundación interna es menos frecuente en peces y ocurre cuando el macho coloca internamente su esperma dentro de la hembra. Fecundación bucal ocurre cuando la hembra coloca sus huevos en el suelo para que se fertilicen y después los lleva a la boca. Su desarrollo embrionario es el proceso que dura desde que se forma el cigoto hasta el nacimiento del individuo. Los cigotos de los peces son telolecitos, es decir, cigotos con vitelo muy abundante. Según su desarrollo embrionario, los peces pueden ser ovíparos, el desarrollo se produce en huevos que son depositados en el medio, ovovivíparos, el desarrollo se produce en huevos en el interior de la hembra, y por último pueden ser vivíparos. El embrión se desarrolla en el interior de la madre, en los oviductos o en el útero. Segmentación es el proceso por el cual el cigoto se divide hasta dar lugar a una blástula. La blástula de los peces posee gran cantidad de vitelo y su segmentación es parcial, discoidal, ya que solo se divide el polo germinativo. Gastrulación. Su blástula sufre una serie de plegamientos y cambios en la posición de las células. Estos plegamientos los podemos llamar hojas embrionarias. Los peces son animales triplásticos porque desarrollan 3 hojas embrionarias. Organogénesis es la formación de los órganos a partir de los tejidos. Desarrollo posembrionario. Los peces poseen un desarrollo posembrionario directo, ya que el animal suele nacer igual que el adulto. En algunos peces, como el pez payaso, el desarrollo embrionario es indirecto, es decir, experimentan metamorfosis, donde los peces nacen primero de larvas para luego desarrollarse. Un ejemplo de especie que se usa en investigación es el pez cebra o Dania orerio. Se utiliza comúnmente en investigaciones debido a varias características únicas que lo hacen un modelo experimental útil. La investigación biomédica con embriones de pez cebra se aplica a campos de medicina humana como el cáncer, cardiopatías, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, etc. Las razones por las cuales se utiliza el pez cebra en investigaciones son las siguientes. Su embrión es transparente, lo que permite a los investigadores estudiar el desarrollo temprano y observar los efectos de los tratamientos experimentales a tiempo real. Su genoma ha sido completamente secuenciado, lo que permite a los investigadores manipular sus genes para estudiar su función en el desarrollo y la enfermedad. Tiene una alta capacidad de regeneración, útil para estudiar procesos de regeneración de tejidos y órganos. Uno de los ejemplos de especies típicas de Andalucía son el lenguado, el sargo, la raya, el pez torpedo, también conocido como tembladera, el rubio, las sardinas, el boquerón, el atún, el salmonete, el pez araña y la merluza. Por otro lado, algunas especies típicas de Sanlúcar son la cedilla, el gallo, que es conocido como tapaculo, la mojarra, la lubina, la lisa, que es conocido como albur, y por último, baila. ¿Hay peces con pulmones y peces que vuelan? Esperamos que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido sobre los peces. Muchas gracias.